Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Laboratorio de Comunicación Política, el podcast en donde tratamos todos los aspectos de este apasionante mundo de la comunicación política que tiene que ver con las estrategias, los conceptos, los diferentes temas, ¿no? Es una tendencia no solamente en el Perú, sino a nivel mundial y en diferentes países con mayor incidencia donde hay procesos electorales. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es sumamente interesante, que es la crisis. Muchos dicen que estamos en permanente crisis. ¿Podemos diferenciar las crisis de los problemas habituales que ocurren día a día? Bueno, vamos a tratar este tema y todos los aspectos con un gran amigo y también colega, José Salazar, periodista, especialista en gestión de crisis, también docente universitario. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va? Rezo, muy buenos días y gracias por la invitación. Felicitarte primero por manejar este espacio, que no hay muchos en el Perú, donde podamos hablar de comunicación y sobre todo de comunicación política, ¿no? Así bueno, es un poco lo que nos queda a nosotros hacer un poco de docencia, ¿no? Correcto, correcto, claro, porque yo creo que la docencia al final lo que permite es transmitir experiencia, ¿no? Entonces, sí, de tu lado de periodista y ahora de tu lado digamos, de promover un poquito los conocimientos de la comunicación, al final, sí, no solamente nuestros colegas que recién están empezando van a ser beneficiados, pero en general yo creo la opinión pública y la ciudadanía, ¿no? Sí, que conozca un poquito más del impacto de la comunicación, ¿no? Correcto, y sobre todo en el Perú, que el próximo año, a mitad, ya empezamos a calentar el proceso electoral, y seguramente también a nivel regional. Bueno, hemos tenido hace poquito elecciones en Uruguay y en Estados Unidos. Pero quería preguntarte y quería comenzar por esta frase que siempre escuchamos, ¿no? Estamos en permanente crisis, todos los días hay crisis. Empecemos primero por definir qué es una crisis de los problemas habituales que son del día a día, ¿no? ¿Cómo definirías una crisis? Mira, a nivel mundial, para empezar, hay que ponernos en el contexto que hoy día se ha llegado a un nombre que se llama permacrisis, ¿no? Okay. Este es un concepto nuevo que lo que nos dice es que vivimos en constante crisis, ¿no? Donde hay una mezcla de distintas crisis. Tienes las crisis políticas, mira lo que está pasando todavía en Rusia, ¿no? Sí. Y en Ucrania. Hoy día se habla de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y México y China. Entonces se cruzan varias crisis, ¿no? Políticas, sociales, incluso hasta crisis que tienen que ver con el cambio climático. Mira lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Exacto. Con la Dana. Entonces, hay una serie de crisis que lo que hacen al juntarse es, pues, ponernos en un escenario súper crítico, súper, todo el tiempo que andamos en crisis, ¿no? Entonces, eso como un marco general, ¿no? Ahora, es cierto que hay distintas maneras de apreciar una crisis, ¿no? Para empezar, ¿qué es una crisis? Es un evento disruptivo que surge de cualquier manera, imprevisto, cuyos impactos en verdad son bastante devastadores si es que esta crisis se produce en un contexto poco manejable, donde no han habido mapeo de riesgos, ¿no? Cuando tú mapeas riesgos y se produce una crisis, vas a poder controlarla mejor, porque un mapeo de riesgos lo que te dice es qué es lo que puede venir y cuáles son tus estrategias, incluyendo la de comunicación, por supuesto, y de respuesta rápida ante una crisis. Entonces, tú mapeas riesgos y vas a poder generar nuevas crisis. Claro, orientarte, ¿no? A un lugar seguro, claro. Totalmente, ¿no? En cambio, cuando no mapeamos riesgos, las crisis aparecen y lo primero que hacen es, por supuesto, es cambiar todo el escenario. Puede ser una crisis institucional, sí, claro, donde toda la organización se ve alterada, ¿no es cierto? Pero hay crisis políticas cuyo efecto o impacto en la población son mucho más devastadores, diría yo, porque no hay ni siquiera mapeo de riesgo y mucho menos hay gestión. Sí, hay un autor que tú seguramente lo debes haber leído, Luciano Elizalde, ¿no? Profesor académico argentino, que junto con Mario Rorda han escrito varios libros. Y él hablaba de que la crisis es una situación, justo relacionando lo que tú bien señalas, donde se pierde una posición de poder, ¿no? Cuando la situación, digamos, producto de una serie de aspectos, concluye en que
tú como autoridad o como institución pierdes poder, Ujú. es ahí donde estamos en una crisis, Ujú, ¿no? totalmente, totalmente, porque tiende a afectar toda la estructura del poder, ¿no? Desde el liderazgo y una crisis, si no tienes un buen líder detrás, esa crisis no se va a manejar sola. Correcto. Definitivamente. Yo te diría que el principal elemento importantísimo para gestionar una crisis es liderazgo. Es liderazgo, Es una ok. persona, primero, que reconozca que hay una crisis. Exacto. Porque si tú no la reconoces, ¿qué vas a gestionar? ¿No? Y pasa nuestro gobernante y pasa con nuestra presidenta, para poner un ejemplo ya, de que no hay un reconocimiento de que hay una crisis, ni de parte de ella, ni de parte del presidente del Consejo de Ministros, y menos de los ministros. ¿Ok? Para otro ejemplo, para el ministro del Interior, no, estamos en el mejor de los mundos. Entonces, la falta de reconocimiento de una situación crítica, al final lo que hace es gestionar mal esa situación. Muchas veces, en diferentes ocasiones en la historia reciente del Perú, no se opta por, como tú dices, el reconocimiento de la crisis, porque es como que revelar que estoy ante una situación vulnerable. Entonces no quiero proyectar esa imagen de vulnerabilidad Correcto. ante los ciudadanos. ¿Eso Total. qué tan acertado es? No, es mal. Vamos a poner un ejemplo de un expresidente que en paz descanse, que fue Alan García. Sí, claro. Cuando salió una información de César Hildebrand, acuérdate que él fue el primero que dijo, Alan García tiene un hijo. Sí. ¿Qué hizo él? Al día siguiente salió con la señora Pilar Nores a reconocer que había un tema que le podía De acuerdo. ocasionar un problema, pero solucionó el tema y ya después lo que hubo fue, pues, obviamente comentarios y tal, pero esa crisis se apagó en su momento, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos ahora es que a la ausencia del reconocimiento hay también una mala gestión de la misma crisis. Claro. Porque ¿qué vas a gestionar si no reconoces el tema del Rolex? ¿Qué es lo que nos ha dicho la presidencia? ¿Qué es lo que nos han dicho los distintos voceros? De que han enviado mensajes contradictorios, de que si fue de ella, si sus años trabajando los consiguieron, si fue un regalo, distintos mensajes, ¿no? Que al final no terminan por aclarar una situación. Claro, cuando vemos un líder, tú has citado un caso, ¿no? El reconocimiento de este hijo extramatrimonial de Alan García. Digamos, la gestión va a ser mejor si la cabeza asume Totalmente. esa situación crítica, pero se perjudica cuando hay diferentes mensajes, ¿no? O Así sea, es. hay diferentes actores dentro del entorno, en este caso presidencial, que están hablando, ¿no? Yo quería hablar justamente de esta gestión, más allá del liderazgo, que es importante, ¿qué debemos tener en cuenta para la gestión de una crisis? Hablabas al inicio del mapeo, ¿no? Pero tal vez se habla también de un permanente equipo de crisis, gabinete de crisis, que esté monitoreando los diferentes temas. ¿Qué otros elementos hay que tener en cuenta para la gestión? 3 elementos. Primero, un plan. ¿Ok? Entonces, cualquier empresa y Sí. sobre todo en el Estado, porque Sí. muchas veces el Estado, yo creo, no copia las buenas prácticas que hay en el sector Exacto. privado. Sí, Tú has sí. tenido la oportunidad de trabajar en el Estado y yo también. Y es algo, dicho sea de paso, entre paréntesis, que yo siempre sugiero a mis estudiantes y a mis amigos comunicadores, ¿no? Hay que hacer pasar por servicio el- militar obligatorio. Sí, hay ¿De que pasar acuerdo? por el Estado, sí. Entonces, hay que ir al Estado porque el Estado necesita de gestión de una comunicación política, de una comunicación gubernamental. Correcto. Hay una ausencia de conocimiento del poder que tiene una comunicación gubernamental en los gobiernos, sobre todo a partir del gobierno de Pedro Castillo. Para mí es un solo gobierno. El gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte es lo mismo y ellos han tenido lamentablemente una falta de conocimiento del poder que tiene una buena comunicación gubernamental. Pero bueno, entonces primero es plan, ¿no? Ya has mapeado tus riesgos, ahora tienes que tener un plan. ¿Qué te dice el plan? ¿Qué es lo que hay que hacer? Así de sencillo, ¿no? Es como cuando tú vas a una botica y vas por algún dolencia, le Así dices es. a la chica, ella va ahí, coge la pastilla y te la da, ¿no? Igualito. Entonces tú vas al manual y el manual o el plan de crisis te dice qué respuestas rápidas activo, cuáles son mis voceros, ¿no? Exacto. Que es otro elemento principal, ¿no? Que no preparamos a nuestros voceros. Exacto. Y recién en el camino, en la crisis, ahí definimos a ver quién. Empiezan a salir Totalmente, y algunos mal y otros. Y urgentemente convocamos a alguien para hacer un media training y no, pues a los voceros se les prepara en momentos no críticos, Correcto. que cuando llegue el momento esto. Entonces necesitas personas, ¿no? Y por supuesto que necesitas pues que haya una constante en todo este plan, que es compromiso por la verdad,
y compromiso con transparencia. Correcto. Porque si tú no transmites los mensajes acertados, al final lo que vas a lograr es más bien más contradicciones y que la gente no te crea. Afectas la confianza, afectas la credibilidad en una institución, en el gobierno, y entonces de nada te sirve tener un buen plan, tener buenos voceros si no te comprometes con decir la verdad. Y hay un punto importante además, Pepe, respecto a estos puntos que tú bien has señalado, que es quién, además de la cabeza política, quién lidera este equipo de crisis. Porque un aspecto es preocuparse del día a día, ¿no? De todos los avatares que te consume también todo el día, ¿no? Correcto. Y otra cosa es pensar estratégicamente en las situaciones que pueden afectar la credibilidad de la autoridad o de la institución. ¿Sientes que en el Perú no ha habido estrategia en general para gestionar crisis? ¿A nivel público dices? Sí. Sí, perdón. Lamentablemente, como yo te mencionaba al comienzo, en este gobierno particularmente, lo que se ha visto es un desprecio por la comunicación. ¿Ya? Así como se ha afectado, por ejemplo, otros sectores como la salud, Sí. ¿no? en el gobierno, porque no se le ha puesto un énfasis adecuado en la educación. Igual yo creo que en términos comunicativos no hay un entendimiento de que la comunicación es una herramienta de gestión gubernamental. Correcto. Por tanto, se le ha despreciado. Mira lo que pasó en Pedro Castillo. Durante los primeros 100 días tampoco habló con la prensa. Sí, claro. Y cuando habló, fue más bien para nuevamente generar mensajes contradictorios, su famosa entrevista con CNN, con Nicolás Lucar y tal. Sí. Entonces, no había un entendimiento de que la comunicación gubernamental podría ser nuevamente una herramienta de gestión gubernamental. Correcto. Para transmitir proyectos públicos, ¿no? Claro, algunos te podrían decir, y esto un poco para seguir haciendo docencia, Claro que ¿no? No, pero nosotros comunicamos todos los días, sacamos comunicados, notas de prensa, salimos a inaugurar obras. Ya, lo que dices del día a día, pero no es estrategia, ¿no? No. ¿Qué es estrategia? A ver, Claro. Expliquémosle a la gente qué es estrategia Claro. en comunicación de crisis, ¿no? Por supuesto. Yo creo que tanto la comunicación en crisis como la comunicación gubernamental deben ir por caminos separados. Ok. Es decir, cualquier gobierno va a tener crisis. Eso es inevitable en cualquier gestión. Siempre va a tener crisis del día a día y tal. Sin embargo, tiene que haber un equipo que esté haciendo comunicación estratégica de largo plazo. Correcto. ¿Y quién lidera esa comunicación estratégica de largo plazo? Palacio de Gobierno y PCM sobre todo. Son ellos los que dan de alguna manera los mandatos para comunicar nuevamente proyectos públicos, porque muchas veces se olvidan que la comunicación pública sirve para conectar con el ciudadano. O sea, si yo como Estado te vendo un proyecto público, vamos a hacer, no sé, campañas de salud, por decirte, por el dengue, ya está. Esa es una estrategia de comunicación de largo plazo cuyo objetivo es motivar a que la ciudadanía conozca, ¿no? y asuma los riesgos de tener una enfermedad. ¿Ok? Y en el día a día, por supuesto, que van a surgir temas críticos que el gobierno necesita responder. Correcto. Y esa es una comunicación completamente distinta, es comunicación del día a día, una comunicación casi yo te diría de bombero, Claro. pero que necesita, por supuesto, detrás también una estrategia para resolver temas del día a día. Claro. Porque tú no puedes no prepararte para estas circunstancias porque van a aparecer. Son dos líneas de comunicación que tienen que estar complementadas, ¿sí? Pero dos miradas distintas. Totalmente. ¿No? Porque si ponemos a un mismo equipo manejando las dos cosas es donde se mezcla lo urgente con lo diario, o con lo que se proyecta en el largo plazo, ¿no? Así es, ¿no? así es. Y los equipos, por eso te decía, tienen que estar bien. Primero, tener un equipo, que es lo que lamentablemente nosotros no vemos en este gobierno, ¿no? Yo lo que vi a partir de la llegada del presidente Castillo es un desmantelamiento de las áreas de comunicación que se habían formado durante los últimos años. Yo vi una profesionalización de la comunicación gubernamental. Sí. Llegó comunicadores, colegas nuestros, amigos, Sí. algunas a ocupar cargos de DIRCOM en las instituciones públicas. Entonces tú notabas una profesionalización. Por supuesto, habían errores y tal, como Por es supuesto, evidente, como siempre, sí.
pero por lo menos había gente que podría dar estrategias, podría diseñar estrategias de comunicación de largo plazo, ¿no? Ahí con sus problemas y tal. Muchas veces Palacio de Gobierno va por un lado y PSM va por otro. Sí. También hay cortocircuitos, los he visto. Pero ya, eso es parte del día a día. Pero tú veías ahí gente haciendo estrategia. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Un desmantelamiento también de las áreas de comunicación. Muchos de nuestros colegas dejaron el Estado, volvieron al sector privado, simplemente o lo sacaron. Entonces hoy día lo que tú puedes apreciar es una informalidad también en la gestión de la comunicación gubernamental. Sí, correcto. Lamentablemente. Correcto. Justo en otro episodio anterior estábamos comentando sobre esto que tú dices, estos cambios que hay en posiciones estratégicas, ¿no?, de la comunicación, y comparándolo con otros países, apreciamos que son posiciones que permanecen en el tiempo y también se complementan o se refuerzan, ¿no? Hablábamos un poco del rol del vocero presidencial, casos como por ejemplo en Estados Unidos, que es un puesto institucionalizado, ¿no? En Chile también, se está aplicando a partir del gobierno de Milei en Argentina. Vemos un personaje, digamos, polémico, pero está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces estamos, digamos, todavía a mucha distancia de otros ejemplos, ¿no? Sí, totalmente. El único vocero que yo recuerdo en un gobierno peruano ha sido en el primer gobierno del presidente García también. Correcto. Hay una persona, un vocero que se llamaba Tirado, creo. Ajá, en el año 85. En el año 85. Y él sí tenía, para empezar, tenía el, ¿cómo se llama? El puesto de casi de ministro. Entonces tenía una posición fuerte y era el vocero y él salía a hablar y explicar y tal, ¿no? Entonces el presidente García, que no necesita vocero, digamos, para nada. Sin embargo, esta persona salía. De ahí no hemos tenido. Y es que se malentiende la figura del vocero, ¿no? Lamentablemente lo que tenemos hoy día es una persona que sale a defender la mala gestión de la presidenta. Ni siquiera sale a hablar del gobierno. Y no tiene un plan, no tiene una estrategia. Sale a hablar simplemente cuando hay críticas en los medios de comunicación, sale, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que hacer un vocero eventualmente es tener una estrategia que te diga, yo todos los jueves me voy a reunir con la prensa, voy a salir a hablar del Estado, ¿no? De los proyectos del Estado, en general todas las iniciativas que hay. Eso no se ve. O sea, tienes a una persona que sale a defender muchas veces lo indefendible y que no aplica los elementos que te dije al comienzo en una comunicación en crisis, que es la transparencia y la verdad. Correcto. Entonces, cuando tú mandas un mensaje equivocado, medias verdades, al final estás desacreditando la imagen de un real vocero, que además compite con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿quién realmente es el vocero? Claro, digamos, en una estrategia, como tú bien dices, de comunicación gubernamental, lo que no debería haber competencia, sino complementariedad. Total. ¿No? Total. ¿No? Y muchas veces se confunde. Alineemos mensajes, que todos hablemos igual. No es eso, sino que todos compartamos la misma información o los mismos mensajes. Y cada uno lo adapta de acuerdo a sus condiciones, características, en fin, ¿no? Y sabes que hay un error en la estrategia también gubernamental, y no ya de este gobierno, sino de las anteriores, las que yo he conocido. Y es que cuando hay una crisis o un momento crítico, de mucha crítica al gobierno, entonces, ¿qué hace Palacio? Manda los mensajes clave para que todos los ministros salgan a hablar de eso. Realmente es una estrategia en la cual yo, cuando he tenido oportunidad, me he opuesto. Porque un ministro de Educación, por ejemplo, no puede salir a hablar pues, de un tema, a defender una gestión del ministro de Salud. Correcto. O del ministro del Interior. Exacto. No, cada uno conoce su sector. Y los ministros no tienen, yo creo, esa fuerza de decirle al periodista, disculpa, no es mi tema. Yo dejaría que el ministro del Interior, que el ministro de Salud, que el ministro de Vivienda responda. Yo no veo estos temas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el Palacio de Gobierno y a veces la PCM nos mandan un mensaje clave a todos los ministros. Todos tienen que salir a decir eso, y eso lo ves ahora. Como un coro, ¿no? Y desacreditas tu función como ministro para posicionar tus propios mensajes, ¿no? O lo dices mal, o quedas mal diciendo, bueno, sí, pues la presidenta no fue en el cofre y tal, cuando ni siquiera estuvieron ahí. O sea, tú ves a Gustavo, al premier Arancén defendiendo un tema en el cual él ni siquiera estuvo en el gobierno. Una cosa muy cierta que tú dices, ¿no? Porque a veces vemos a funcionarios que empiezan a hablar de un tema que es lejano a su sector y no tienen esta capacidad para decirle a los periodistas, no es mi tema, no es mi sector,
le pido por favor trasladar esa pregunta al sector correspondiente, ¿no? Caso diferente con otros países, ¿no? Donde hay, digamos, tal vez un mayor nivel en el trato de la comunicación de autoridades con periodistas, ¿no? Si no quiero declarar, no declaro, muchas gracias, me voy y punto. O no es mi tema, por favor, trasládeselo a otro sector, ¿no? Esos niveles realmente, ¿alguna vez los veremos aquí? No, ojalá, yo creo, en otra gestión, sin lugar a dudas, porque ya te digo que ahora hay este desconocimiento del poder de la comunicación, y es una lástima, te digo, porque tranquilamente los gobernantes se pueden rodear de personas que conozcan el tema de comunicación, que sepan que a través de una buena comunicación tú vas a poder conectar con la ciudadanía. Totalmente, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Simplemente enviarles mensajes que sean, que tengan que ver con tus proyectos, ¿no? Motivar a que la ciudadanía se enganche con alguna iniciativa del Estado. Eso es comunicación, ¿no? Y luego tienes a tu comunicación en crisis que la vas a usar nuevamente para momentos críticos, tratando de disminuir un poquito el ruido que se va a generar en algún momento. Eso es así de fácil. Y mapeo de riesgos. Me gustaría saber qué riesgos tiene mapeado el gobierno actualmente, de los que van a venir, ¿no? Porque ahorita tienes a los mineros informales y ilegales en las calles y no se ve un plan. ¿Van a estar ahí hasta cuándo? O sea, no se sabe cuándo. Bueno, el mapeo de riesgos es algo elemental de manual, o sea, es... Totalmente. Tiene y sencillo, ¿eh? Ojo, sencillo, no estoy diciendo a usar, si tienes un equipo puedes hacer estrategias mucho más complicadas de gestión de riesgo para ver el impacto mediano, alto, ya. Pero si no tienes equipo, por lo menos, ¿no? Identificar qué es lo que va a venir en el futuro. Sí. ¿No? Tú hablabas de que en otros momentos se ha apreciado la profesionalización de los puestos de comunicación, ¿no? Y sientes que ahora no lo hay, ¿no? Tal vez es un pendiente tal vez en la especialización de la comunicación política, ¿no? Hay mucho vendedor de cuello, cebo de culebra. También. ¿No? Sí. Entonces, y estamos próximos a una campaña electoral. Así es. Entonces, ahí también hay que darle una buena recomendación a los próximos candidatos, ¿no? Sí, mira, es buen punto porque yo creo que las lecciones que nos deja este gobierno y el Congreso, ojo, acuérdate, la primera presidenta Alba, que también se llevó muy mal con los periodistas. Sí. Nuevamente, es una falta de entender el trabajo que tienen los periodistas. Su función no es ser amigo de un congresista, su función es ser veladores porque las cosas, ¿no? Velar porque las cosas se manejen bien en el poder, ¿no? Ningún periodista va... Bueno, habrá algunos que van a salir, por supuesto, a alabar, ¿no? algunos comportamientos, pero el principal rol del periodista es cuestionar el poder, ¿ok? Y ese cuestionar el poder es lo que no entienden los gobernantes cuando están en el gobierno, ¿no? En campaña sí te dicen vamos a, por supuesto, a dialogar con la prensa y cuando llegan al poder se olvidan, ¿no? Entonces, nuevamente es un desconocimiento de que una comunicación bien gestionada los va a ayudar incluso, ¿sabes a qué? A legitimarse en el poder. Correcto. Porque si no, van a pasar casos como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se deslegitiman con niveles de aprobación muy bajos y eso es una mala comunicación. Pero tienes que gobernar bien, por último. Tú no puedes comunicar bien y gobernar mal. Eso es así de sencillo, ¿no? Un presidente tiene que pensar en su último día de gobierno no por llevar por sobrevivencia, sino porque efectivamente hizo un plan, una estrategia para comunicar los objetivos que se puso desde el inicio. Al comienzo, total. Entonces, esta lección que nos deja este gobierno es que, en efecto, los próximos gobernantes, ya sean del Ejecutivo o Legislativo, tienen que rodearse de personas que sepan, que puedan apoyarlos en el proceso de comunicar sus estrategias y una vez llegado al poder, que las ejecuten, ¿no? Y si las ejecutan, hay que comunicar. Si tú no comunicas, no estás gobernando. Así es. Totalmente. Bueno, Pepe, te agradezco mucho por este espacio. Seguramente vamos a tener el próximo año que viene todo un vendaval de candidaturas
de precandidaturas y de Así candidaturas es. a nivel nacional, ¿no? O sea, Si es que no se adelantan las elecciones, Sí, es otro mapeo de riesgo. bueno, ¿no? sí, en el Hay Perú que no. ponerlo en el riesgo. No sería raro en nuestro país, ¿no? Así es. Y se vienen muchas elecciones a nivel también regional, así que seguramente vamos a tener nuevamente en este espacio para profundizar más conceptos porque la ciudadanía necesita eso, ¿no? Aprender, opinar, o sea, aprender estos conceptos para tener una posición mejor formada, ¿no? Correcto. ¿No? No, muchas gracias, Renzo, y felicitaciones nuevamente por el espacio. Gracias, Pepe. Bueno, este ha sido un episodio más de Laboratorio de Comunicación Política. Hemos hablado de las crisis, hay muchas aristas. Vamos a seguir con los próximos episodios tocando más temas, así que no se olviden de comentarnos, de sugerirnos en nuestras redes sociales otros temas vinculados a la comunicación política y vamos a seguir seguramente viéndonos más adelante. Así que hasta la próxima.